Listo, va. Bien, Dios les bendiga en esta mañana a todos. Alabamos el nombre de Dios porque nos da la oportunidad en su gran misericordia, hermanos, de podernos conectar nuevamente. Estamos pendientes con la segunda parte. Bueno, según nuestro prontuario dice segunda parte del curso de la clase del Espíritu Santo. Hay una tercera parte también, pero déjeme decirle que ya en esta clase de hoy vamos a terminar lo que respecta al Espíritu Santo, que son un promedio de unas 12 diapositivas, ¿verdad? Bueno, usted lo sabe mejor porque usted tiene su manual impreso en diapositivas. Así es que vamos a comenzar con una oración para que pongamos todo esto en las manos del Señor, ¿verdad? Padre, en esta mañana queremos darte las gracias, Dios, por el amanecer de un nuevo día. En tu infinita misericordia nos presentamos a ti, Señor, única y exclusivamente para suplicar gracia, iluminación, sabiduría y entendimiento. Señor, ponemos en tus manos esta clase, ponemos en tus manos, mi Dios, esta visita, la vida de los alumnos, nuestras vidas, Padre Santo. Cúbrenos y guárdanos, guíanos, ilumínanos. Queremos, mi Señor, hacer un recorrido de tu camino, Señor, por donde tú ya pasaste. Gracias, Padre, en esta mañana. Todo te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero recordarles que hoy es el examen número 2. Hoy es el examen número 2 de cartas paulinas. Ya solo me falta, digamos, colocar esa nota para que el sistema me dé el promedio de clase de cada alumno. Hay alumnos que no mandaron el proyecto, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que esto, ¿cómo le puedo decir sin ofenderlo? Esto es un compromiso con Dios. Así de simple. Yo estoy comprometido con Dios a hacer esto. Yo estuviera descansando en mi casa. Ayer estuvimos predicando y en la tarde estuvimos haciendo el templo. O sea, fue un día de trabajo ayer. Como lo consecuente, el sábado estuve dando clase de exégesis. Ya empecé exégesis. Y así sucesivamente. Es una faena de lunes a domingo. Yo no tengo descanso. Yo no sé lo que es descanso. Entonces solo quiero decirles que esto es un compromiso con Dios. Yo estoy comprometido con el Señor para servirle a usted y los alumnos tienen que estar comprometidos con Dios, hermanos. Yo considero que si hay alumno que no puede llevar el instituto bíblico, mejor que me mande un texto y me diga, pastor, será en otra ocasión. Porque el proyecto lo entregué el 23 de julio. El 23 de julio, el 23 de agosto, había un mes. La fecha era 17 de septiembre para entregarlo. Había prácticamente un mes y medio. En un mes y medio se hace todo eso, hermano. Mire, en 2 semanas usted hace su proyecto de maravilla. Hace su informe y hace su video y lo manda al profesor, ¿verdad? Entonces, claro, hubieron personas que se enfermaron, otras están de maternidad, que son las que tienen el permiso del profesor. Pero imagínense, hubieron hermanos que no lo mandaron, ¿verdad? No lo mandaron, así de sencillo. Entonces, ¿cómo puedo evaluar? Son 10 horas clase, hermano. Son 10 horas que implica un proyecto. Entonces, si el alumno pasa en nota, no puede pasar en las horas porque el requisito pide que tenga las 40 horas aprobadas en su curso, cuando es de 2 créditos, ¿verdad? Entonces hay alumnos que ya no van a continuar y me da mucha pena, pero esto es de compromiso, ¿verdad? El día tiene 24 horas y si en 24 horas un alumno no puede cumplirle al Señor con respecto al instituto, entonces mejor que abdique y que intente en otro instituto
¿verdad? Tal vez, pues, así será mejor. Bueno, hay otra cosa que no estoy de acuerdo y no estoy satisfecho. Es que hay muchos alumnos que están, hermano, muy endeudados con el instituto. Yo se los advertí, hermano, 100 lempiras no es nada en esta actualidad, hermano. Sí. Yo estoy pensando reconsiderar ya otra sección que quieren que yo abra. La estoy pensando ya porque muchos alumnos se endeudan, hermano. 100 lempiritas no son nada. Bendigo la vida de alumnos que ya pagaron e incluso van bien adelantados, pero hay unos alumnos, hermanos, que, wow, imagínense, yo pensaba pagar el internet de estas transmisiones y de todo, de ahí de esos fondos, va, porque de ahí no agarro nada yo. Pero así es difícil, hermano, es muy difícil, va. Es bien complicado. Bueno, creo que es un poquito más de compromiso y eso es lo que está haciendo falta. Ok, entonces recuerde que a las 6 de la tarde su examen se publica. Me están dando ganas de publicarlo a las 5 de la tarde para que usted haga su examen rapidito. Creo que ha tenido suficiente tiempo para memorizar su guía. Es una guía bien fácil, hermanos. Yo no lo mando a estudiar los folletos como hacen otros maestros. Yo le doy resumido lo que va a estudiar y ahí pues le sale más fácil a usted. Porque en una guía lo mínimo que yo puedo sacar de preguntas son como unas 45 preguntas del material que implique el examen. Pero me enfoco en lo más importante porque sé que eso importante es lo que uno le va a servir para siempre, como me sirvió a mí. Ok, entonces recuerde colocar su celular en posición horizontal. Estamos en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Esa es la diapositiva 223. No sé si en su impresión salió la numeración al pie de la diapositiva. Pero estamos en la diapositiva 223, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice, el Espíritu Santo se revela en el Antiguo Testamento de tres formas. Primero, en el espíritu creador o cósmico, ¿verdad? El espíritu creador o cósmico, por cuyo poder el universo y todas las criaturas vivientes fueron creadas. Segundo, como el espíritu dinámico o dador de poder. Y tercero, como espíritu regenerador por el cual la naturaleza humana es cambiada. Por eso es que Jesús fue enfático cuando habló con Nicodemo. Si no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Parece ser un poco burdo la repetición de estas cosas. Pero el problema es que las nuevas teologías que están surgiendo, los nuevos pensamientos ideológicos cristianos o cristianitos que han salido, están obviando estas cosas. Y todo lo están resumiendo por cosas que los hombres están metiendo dentro de la revelación del Nuevo Testamento. El único que hace posible que el creyente entre a ser parte de la familia de los salvados es el Espíritu Santo. Aunque Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, el asunto está de que quien hace posible el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, que es allí donde nace la vida espiritual del hombre. Porque recuerde que según Efesios, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él os dio vida, dijo el apóstol Pablo, cuando estabais muertos en pecado. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo se manifiesta como el Espíritu creador. Número 2, se manifiesta como el
como el espíritu dinámico. Estaba leyendo yo un libro de un señor apellido Wilmington, que es un científico cristiano, ¿verdad? Es un científico, no de los científicos que son, ¿cómo decirle? Científicos superfluos o por encima. Es un científico cristiano que conoce bien la escritura. Y estaba interpretando este varón el versículo de Génesis 1 donde dice: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces muchos de nosotros hemos incluso predicado que lo que el Señor creó primero fue la luz. El asunto está de que en la declaratoria de la palabra, en la orden del Creador, Dios dijo: sea la luz. Pero el problema es que no podía haber luz y no podía haber otra cosa más antes de que fuese creado el átomo. El átomo fue creado cuando el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas, analizando el verbo hebreo cuya raíz nos dicta a nosotros que es moverse. Decía Wilmington, la palabra correcta es vibrar. El Espíritu de Dios ejercía una vibración total sobre la faz de las aguas, ¿verdad? El Espíritu de Dios hacía esa operación dinámica de ejercer esa vibración. Entonces, lo primero que Dios crea es el eje vertical rotativo de la tierra. Entonces, todas estas cosas nosotros las encontramos a medida que analizamos a profundidad las palabras de Génesis 1:1 y Génesis 1:2, donde existen muchos misterios, especialmente con el asunto de los ángeles en el versículo 2. Pero no vamos a entrar en eso. El Espíritu de Dios impartió una energía divina, una fuerza, un poder, como preparando toda la creación para que cuando el Creador diera la palabra, entonces la tierra daría respuesta, o lo no existente vendría a ser parte de la existencia. Lo mismo hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente, ni más ni menos. Desde el momento que el Espíritu Santo viene a ser parte de usted, sucede algo. Número uno, usted es sellado. El Espíritu Santo es el sello, o sea, el Espíritu Santo pone el sello en su vida. Por eso yo estoy preparando una conferencia que se llama La iglesia no puede ser sellada dos veces. La iglesia no puede ser sellada dos veces. Dios ha puesto esto en mi corazón para decirlo a la gente. Porque la gente hoy en día está diciendo que la vacuna es el sello de la bestia. Y el sello de la bestia no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Entonces, si el Espíritu de Dios ya puso el sello sobre tu vida, no puede Satanás poner otro sello donde ya hay un título de propiedad. El sello en aquellos tiempos representaba propiedad privada, derecho sobre esa propiedad. Entonces, si Él ya nos dio las arras de su espíritu, caramba, hay hermanos que se les pelan los cables y me interrumpen aquí, cuando ya saben que ya estoy en transmisión. Mire, hermano, cuando el Señor, dice el apóstol Pablo, y nos dio las arras de su espíritu, las arras del espíritu era, por ejemplo, yo tengo un trato con Víctor Ortiz, y el trato con Víctor Ortiz es la compra de un ganado. Entonces, para que Víctor Ortiz no vaya a vender el ganado, yo le doy el 50%.
del valor. Eso es una arra en aquellos tiempos. Eso eran las arras, o sea, ya estaba comprometido. No solo se daba el dinero, sino que se daba una cosa más, no recuerdo qué era más, era algo más importante, y eso ya no podía tener otro dueño. Entonces, cuando yo llegaba por el ganado, entonces llevaba el otro 50% y ya eso era totalmente mío. Nadie podía dar otro dinero por ese producto. Eso se llama las arras. Cristo nos dio las arras de su espíritu. Puso el espíritu en usted. Antes, en el Antiguo Testamento, solo venía al profeta, al juez, al sacerdote, al rey y al levita. Solo a ellos venía, nada más. No lo espere más. Hoy, Cristo envió su espíritu y lo puso en usted y en todos los cristianos convertidos en todo el mundo, dando a indicar que con ese espíritu aseguraba la salvación de su iglesia. Por tanto, no puede el anticristo venir a sellarte a usted o a sellarme a mí, porque yo ya estoy sellado con el Espíritu Santo de Dios. El sello será para los inconversos y para aquella iglesia mediocre que se quedará en el rapto de la iglesia. Y eso sucederá a la mitad de la semana 70 de Daniel, cuando él se haya conquistado el mundo. Y cuando ya lo tenga conquistado el mundo, entonces impondrá su sello mortal, y ahí la humanidad estará con estribo puesto, con el freno puesto en la boca, y caminará hacia donde el anticristo quiera que camine, y si no, perderá la vida. Entonces, el Espíritu Santo vino a nosotros y comenzó a ministrar nuestras vidas, a prepararnos, a impartir vida, ¿verdad? A santificarnos, a limpiarnos, para que cuando viniese el llamado de Dios, nosotros pudiésemos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando Dios dijo sea la luz, ya la tierra estaba, mire, girando. Porque lo primero que hizo el Espíritu Santo es esto: colocar el eje rotativo donde gira toda la tierra. ¿Cómo iba a crear el Señor vida si la tierra estaba inerte? Tendría que colocar el eje para que ella girara en sí misma y pudiese albergar todo lo que Dios iba a crear, desde la expansión, desde el oxígeno, desde la luz, desde las aves, toda materia, todo pasto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento como el Espíritu creador. Mire, el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, cuyo poder, por cuyo poder el universo fue creado. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas y compartía así la gloria de la creación. Ahí vemos nosotros al Espíritu Santo impartiendo vida. Él imparte vida en el creyente, porque si nosotros sujetamos la fe a solo conocimiento, si nosotros sujetamos la vida cristiana a solo conocimiento, tarde o temprano llegaremos a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque el alma humana y el espíritu del hombre necesitan la vida que imparte el Espíritu Santo. No todo es palabra. Entonces, si todo fuera palabra, ¿para qué hubiera Cristo mandado al Espíritu de consuelo? Imposible. Entonces, no todo lo que nosotros podamos hacer es palabra. Necesitamos estar en plena comunión, en búsqueda y dependencia del Espíritu de Dios. Número 2.
Se manifestaba como el espíritu dinámico. El espíritu creador hizo al hombre con el objeto de formar una sociedad gobernada por Dios. En otras palabras, el reino de Dios. Después que el pecado entrara en el mundo y que la sociedad fuera organizada aparte de Dios en contra de él, Dios comenzó de nuevo llamando a Israel y organizándolo bajo sus leyes y constituyéndolo así el reino de Jehová. Bueno, fíjense que si la humanidad no hubiera pecado, si el hombre no hubiera pecado, la comunión con el Espíritu Santo hubiese sido perfecta al 100%. El hombre siempre ocuparía la presencia del Espíritu de Dios, porque reemplazar al Espíritu de Dios en todas nuestras áreas sería la catástrofe. Adán siempre ocuparía la dirección del Espíritu Santo, porque Dios creó un ser humano, no creó otro Dios. Dios creó un ser humano con capacidad de morir y con capacidad de pecar. Entonces, por lo tanto, como este ser no era inmortal y no era divino, necesitaría siempre la comunión del Espíritu Santo en su vida para poder crear una sociedad que vendría de él para gobernarla al Señor, para habitar en medio de ellos, para que le dieran tributo y alabanza, pero a través de su Santo Espíritu Divino. Como el hombre falló, como el hombre pecó, entonces Dios llama a Israel, nación que él escogió, por supuesto, que nadie le dijo, mira, agárrate a Israel como pueblo tuyo. No, Dios la escogió. Dios escogió a Israel. Dios escoge a Israel para formar un pueblo para su nombre. Primero trató con los antiguos, primero trató con patriarcas, primero trató con hombres individuales como Lamec, como Enoc, como Noé, como el mismo Adán, como todos aquellos descendientes de Adán, hasta que se reveló al siervo Abraham, y de allí toma el hilo sanguíneo el Señor para formar el pueblo, para revelarse al pueblo de Israel. Entonces vemos nosotros que el Espíritu Santo de Dios cumple una función dinámica, cumple una función de movimiento. Por eso es que los mal llamados testigos de Barrabás dicen que el Espíritu Santo es una fuerza de poder que se mueve como el viento. El viento no tiene discernimiento. El viento no sabe para dónde va, el viento solo corre. Puede girar en muchas direcciones. El viento no tiene voluntad. El viento no tiene ningún tipo de pensamiento propio ni identidad. El Espíritu Santo sí tiene identidad. Sabe lo que hace. Trabaja en unidad con el Creador. Trabaja en unidad con el Creador. Obedece lo que el Creador le indica. Cumple la función que el Creador le asigna. El Creador le dijo, irás a la tierra y vas a prepararla para que yo empiece a poner el orden en la tierra, porque ese es el lugar que yo he decidido para que los seres humanos vivan allí, me adoren a mí y me rindan tributo y alabanza. Bueno, al estudiar la historia de Israel leemos que el Espíritu Santo inspiró a ciertos individuos de ese pueblo para gobernar y guiar los miembros de ese reino y vigilar su progreso en la vida de consagración. Bueno, Israel ha tenido una serie de sucesos en su historia antigua. Ustedes conocen el tiempo de los jueces, lo estudiamos, el ciclo de los jueces lo estudiamos en Antiguo Testamento. Vimos en qué condición comenzaba un ciclo
El hombre, el hombre comenzaba un ciclo de juez, lo comenzaba en una posición exaltada y luego lo terminaba en una posición de sumisión, o estaba siendo sometido por un ejército invasor. Entonces tenía Dios que levantar un juez con el Espíritu Santo de Dios para que le diera la victoria a Israel y luego pudiese andar en comunión con Dios durante ese tiempo de la vida del juez. Por eso el Señor necesitaba enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que hiciese el trabajo en forma individual. Bueno, vamos a ver la operación dinámica, diapositiva 225. La operación dinámica del Espíritu Santo creó dos clases de ministros. Primero, obreros de Dios, es decir, hombres de acción, y organizadores, o sea, organizadores ejecutivos. Y segundo, portavoces de Dios, o sea, profetas y maestros. Profetas y maestros. Inciso A, obreros de Dios, como ejemplo de obreros inspirados del Espíritu Santo, citaremos a José, Bezalel. ¿Se acuerdan de Bezalel? ¿Quién era Bezalel? Fue aquel hombre que el Espíritu de Dios lo llenó y lo capacitó en el campamento de Israel para crear todo artificio de oro, toda figura de oro en relación a querubines, serafines, ángeles, que estarían relacionados con el diseño que Dios le estaba entregando a Moisés para la creación del tabernáculo. Bezalel no sabía nada, pero vino el Espíritu Santo de Dios, que lo sabe todo. Lo sabe todo el Espíritu Santo. Y le dio la facultad, lo inspiró, así como cuando un escultor es inspirado. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo y le dio la habilidad y el arte para construir el propiciatorio, la tapadera del arca del pacto, donde estaban los dos ángeles con sus alas extendidas viendo hacia abajo, donde estaban las tablas de la ley de Moisés. Bueno, así también vemos otro ejemplo de obreros de Dios, es decir, hombres de acción. Vemos a Moisés, vemos a Josué, a Otoniel, a Gedeón, a Jefté, vemos a Sansón, o sea, todo el tiempo de los jueces, a Saúl. Era muy probable, a la luz de estos ejemplos, que los dirigentes de la iglesia primitiva insistían que aún aquellos que servían a las mesas estuvieran llenos del Espíritu Santo. O sea, ellos miraban la importancia de que el Espíritu de Dios estuviese en cada servidor de Dios. Ellos veían que el Espíritu Santo producía algo especial en los hombres de Dios. Producía honestidad, producía mansedumbre, producía humildad, producía templanza, producía gozo, producía deseo de servir. Por eso dijeron ellos: no podemos nosotros repartir comidas y predicar. Nombren 7 hombres, 7 diáconos o servidores que tengan buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo. Esos fueron los dos requisitos. Y nombraron a 7 varones, entre ellos estaba Esteban. Por eso es que los dirigentes de la iglesia primitiva lo pedían. Portavoces de Dios. El profeta de Israel puede ser denominado un portavoz de Dios. Uno que recibe mensajes de Dios y los da a conocer al pueblo. El profeta de Dios estaba consciente del poder de Dios que descendía sobre su vida. De tiempo en tiempo,
No como los profetas de hoy que están profetizando todos los días, hermano. Todos los días. Todos los días. Aquí dice que el profeta estaba consciente del poder que recibía, pero yo le voy a decir una cosa en esta mañana. Para que el profeta recibiese la palabra de Dios, sucedía algo antes. El Espíritu de Dios llegaba y lo ministraba, lo ungía, lo preparaba para cuando Dios le hablara estuviese listo. Porque el único que prepara la atmósfera, el único que prepara el ambiente y el único que prepara el vaso para que sea llenado por el poder de Dios es el Espíritu Santo de Dios. No el espíritu de baile, no el espíritu del grito, no el espíritu del vómito, no del espíritu del revolcamiento en el piso de la iglesia, el espíritu del orden, el espíritu que trae poder, que trae santificación, que trae libertad, que trae revelación, que trae ordenamiento. No el espíritu de Chojín. Yo vi una vez una mujer que empezó a danzar y a dar vueltas como remolino y a gritar y parecía loca gritando. ¿Y sabe qué dijo después? Bueno, dijo, yo como no me he podido casar, dije, porque mi marido no se quiere casar conmigo. Que Dios me perdone. En fornicación, y supuestamente estaba llena del espíritu. El espíritu del diablo, tal vez. Lo que veo aquí es un espíritu de orden. Miren, el profeta de Dios estaba consciente del poder de Dios que descendía sobre su vida de tiempo en tiempo, o sea, no era todo el tiempo. Poder que lo capacitaba para dar a conocer mensajes que no eran concebidos en su propia mente. Dios lo ponía. Dios lo daba. Lo que Dios no ordenaba, el profeta no lo hacía, aunque pudo haber recibido presión de afuera. Si Dios no le hubiese dicho a Samuel, ve a ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, Samuel no se mueve. Samuel no se mueve. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy todo el mundo unge apóstoles, unge profetas, unge aquí, unge allá, y van embarrando aceite y embarrando aceite. Si Dios no lo ordenaba, no se hacía. Cuando Dios mueve a Elías para hablarle a Jehú, Dios lo movió. Y él se movió con confianza porque Dios lo ordenó. Cuando alguien pasa la autoridad de Dios, está poniendo fuego sobre su cabeza. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Esto era precisamente lo que lo distinguía de los falsos profetas. Ahí está, mire, según Ezequiel 13:2. La palabra profeta indica inspiración y procede de una palabra que significa borbotar, o sea, un testimonio al torrente de elocuencia que a menudo salía de los labios del profeta, según Juan 7:38. Esos eran los portavoces de Dios. Esos eran los portavoces que Dios se manifestaba a sus vidas en diferentes maneras, por supuesto, y les daba la palabra. Porque el canon del Antiguo Testamento no había sido terminado. Y aun cuando fue terminado, Dios siempre siguió hablándole a su pueblo. Vamos a ver la diapositiva 2.26. El espíritu regenerador. Consideraremos las siguientes verdades relativas al espíritu regenerador. Su presencia se registra en el Antiguo Testamento, pero no se recalca. Su dádiva es descrita más bien como una bendición futura. Su derramamiento está relacionado con la venida del Mesías y exhibe características distintas. Claro, en el Antiguo Testamento no hay una
no hay una descripción abierta acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de los que le recibían. Para nada. No la encontramos como la encontramos en el Nuevo Testamento, que es más detallado. Incluso Jesús mismo dijo que era necesario que Él se fuera para que pudiese venir el Consolador. Y en Hechos 1:8 Jesús da un detalle de qué haría este poder o este espíritu o esta tercera persona en la vida de los creyentes. Y dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Y también en otros escritos, por boca del Señor mismo, decía que el Espíritu Santo era el Consolador enviado por el Padre. Era la promesa enviada que cumpliría el Padre, que había hecho a los hijos de Israel en días de Ezequiel. Usted puede ver en Ezequiel 36, en días de Joel, los profetas anunciaron el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, pero no sobre cualquier carne, sino sobre toda carne que estuviera preparada para recibirlo. El asunto aquí es que los que tuercen las Escrituras dicen que sobre toda carne implica impíos, implica inconversos, implica fornicarios, adúlteros. No, pareja gracia, entonces no hay estribos en la palabra y démosle con todo. De igual manera siempre somos salvos, como decía aquello, ¿va? Salvo, siempre salvo. Los nicolaitas decían: no importa lo que haga tu carne, lo que importa es que Dios salva al espíritu. Sí, chon, así vayas. Pablo dijo: Dios destruirá al alma y al cuerpo en el juicio final. Entonces, cuando los profetas dijeron: el espíritu vendrá y regenerará, y dijo: quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne, y os daré mi espíritu para que andéis en mis estatutos. Entonces ahí vemos dos obras. La obra regenerativa, al quitar el corazón de piedra insensible, un corazón necio, un corazón incrédulo, un corazón negligente, irresponsable, un corazón, si es posible, ateo, un corazón totalmente lleno de perversidades. Y dice el Señor: quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, o sea, un corazón sensible a mi palabra, a mi presencia y a mi voz. Eso fue lo que ocurrió cuando usted se convirtió a Cristo, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió ese día. Y sigue el Señor regenerando. Porque las secuelas de la vida de pecado ahí están. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, que está haciendo la obra regenerativa en nosotros, ahí está luchando. Ahí está. Y cuando nosotros entregamos algo, también Él vence. Lo que pasa es que el creyente de hoy quiere que Dios haga todo en él. Quiere que Dios lo cambie, quiere que Dios lo transforme, pero sin dar nada, sin hacer nada, solo con las manos arriba. Quiere que Dios haga todo y que Dios lo use y que Dios aquí, pero lo que necesita el hombre es entregar para que el Espíritu empiece la obra regenerativa en él. De lo contrario, nunca podrá ser regenerado. De lo contrario, fíjese hermanos, que hay hermanos en la iglesia que tienen muchos años de estar en la congregación y nunca dejan de ser mentirosos. Nunca dejan de mentir. Cuando yo miro una hermana en la iglesia que es ya de las viejas y no deja de meter chambre y no deja de llevarle la vida a los hermanos, yo pongo en duda esa conversión. Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no se quedó ahí el texto, vale más. Digo, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? No son los trastos de la cocina, ni la ropa del dormitorio. Son las obras
malvadas y perversas pertenecientes a la carne. Eso pasó, o sea, eso tiene que pasar o ya pasó. Pero si hay gente que todavía la sigue jalando al presente, nunca será nueva criatura. Siempre estará ahí, revestido de religión, pero por dentro, hermano, mira, hay gente que hasta chalinas se pone. Hasta chalinas se ponen, hermano. Y sotana. Pero por dentro, como decía Billy Graham, tiene un corazón que ni Cristo lo puede domar. Entonces, eso es resistir al poder regenerador del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo regenera y al mismo tiempo da poder. ¿Para qué? Para testificar. Para pregonar el mensaje. Porque lo que Cristo quiere es que se pregone su mensaje. Lo que Cristo quiere es que su palabra se predique en todas las élites sociales. Lo que Cristo quiere es que su evangelio se dé a conocer. Por eso mandó la promesa, porque humanamente la iglesia del Señor no vencería ni en aquel tiempo, mucho menos en este tiempo. Entonces necesitan ustedes el poder, dínamos en griego. La palabra poder viene de un verbo griego dínamos, que significa dinamita. Entonces cuando usted predica con poder la palabra, por eso hay muchos que paran el pico así, miren, lo estiran así o lo pandean, porque el poder de Dios está azotando la fortaleza, las murallas que rodean el corazón de esa persona que no quieren dar entrada a la luz del evangelio. Y cuando aquellos abrazan esa verdad, cuando aquellos le dicen sí a esa palabra, entonces todas las ataduras, todos los yugos de esclavitud son destruidos, porque la palabra es poder. Y el Espíritu Santo entra en esa persona y despoja al viejo hombre, lo echa afuera, lo ata y lo expulsa y libera esa alma. Por eso dijo Jesús: y recibiréis poder, poder, poder. Poder no para hacer disturbios en la iglesia, poder para predicar el evangelio que nadie quiere predicar. Vamos avanzando entonces. Bien. Vamos avanzando a 2.28. Diapositiva 2.28. Dice: su derramamiento general, una bendición futura, lo que estamos hablando, el derramamiento general del Espíritu Santo como fuente de santidad. Fuente de santidad. Póngalo ahí en su cuaderno en letras, si es posible, grandotas. El Espíritu Santo es fuente de santidad. No puede venir el Espíritu Santo donde está lo inmundo. No puede venir, es imposible. Hay personas que quieren forzar a Dios a hacer algo que no va a hacer nunca. Dios no puede hacer algo que no está en su naturaleza. Apréndaselo, mi hermano. Dios no puede hacer algo que no está en su naturaleza. Dios no se sale de su naturaleza porque Él es Dios. Dios no puede. Dios lo que puede hacer es revelarse, pero no puede usar para ministerio a alguien que no ha sido limpiado. ¿Por qué Dios va a cambiar solo porque a mí se me peló en la cabeza, metió en la cabeza que lo hiciera? Si no lo ha hecho en 6,000 años, ¿por qué lo va a hacer hoy? Dios no tiene dos palabras. Otra cosa, Dios es inmutable. No cambia. Mire, hermano, el mismo procedimiento que le aplicaron a Elías en aquel tiempo, se lo aplican hoy a usted.
Si no busca de Dios, no hay respuesta. ¿A quién le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación? ¿Hace cuánto se los dijo? ¿Ah? Hace más de 2000 años, señores. ¿Y cómo es que hoy va a cambiar el formato? Solo porque a los iluminados se les vino a la cabeza que lo hiciera así. No, mi hermano. No es así. Mire, el derramamiento general del Espíritu Santo como fuente de santidad se menciona como algo del futuro, una de las bendiciones del prometido reino de Dios. En Israel, el Espíritu de Dios se daba solamente a ciertos dirigentes escogidos y sin duda en todo lugar donde existía verdadera piedad, ella se debía a la labor del Espíritu Santo. Pero la masa del pueblo caía generalmente en el paganismo, mire, y la iniquidad, y aunque era visitado de tiempo en tiempo por avivamientos mediante el ministerio de los profetas y reyes piadosos, se hizo evidente que la nación tenía corrompido el corazón y que necesitaba un derramamiento general del Espíritu Santo para hacerla volver a Dios. ¿Por qué no lo hizo ahí? ¿Por qué Dios no derramó su espíritu a Israel? Si era el pueblo del pacto. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque en su mente infinita estaba el modelo iglesia. Porque la iglesia no estaría sujeta a tanto ritualismo como estaba Israel. Si el Señor manda el Espíritu Santo a todo Israel, estoy convencido que los líderes radicales de Israel pondrían más requisitos para poderlo recibir. Hermanos, si los mismos fariseos corrompieron el mandato de honrar a los padres, no digamos si Israel hubiera recibido el Espíritu Santo, hermano. No estaba en condición Israel para recibir al Espíritu Santo en días de los profetas. No estaba en condición. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Póngase a pensar usted. Sin la presencia del Espíritu Santo, en forma general en Israel abundaban los falsos profetas. ¿Qué tal si el Señor derrama el Espíritu Santo en toda la congregación de Israel? Hubieran abundado más los falsos profetas que el pobre profeta de Dios que era verdadero, hermano. Pero como papá se las sabe todas, hace las cosas en su debido orden y nunca se sale ni un ápice se sale de su plan. Porque Él es perfecto. Entonces, Dios esperó que viniese el Mesías porque la promesa del Espíritu Santo venía en el combo de la salvación. Primero debía haber salvación, primero debía haber conversión, primero debía haber regeneración para que viniese en forma plena el bautismo con el Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidan. Si no, no hay nada. Aquellos casos extraños y raros en el libro de los Hechos, en el ministerio del apóstol Pedro, con la familia de aquel señor centurión, se me olvida el nombre, de aquel hombre piadoso, no recuerdo el nombre, hermano, era italiano él. Con esa familia sucedieron cosas extrañas, porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Pero ¿qué pasa? Esa familia había sido iluminada por el testimonio de ese varón. No, por favor, alguien que me ayude con el nombre de ese varón. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan? Mande, hermano. Cornelio, gracias, hermano Víctor. Cornelio. La familia de Cornelio, oiga, desde el momento que acceden al llamado de Cornelio, decir, hey, reunámonos todos porque viene el apóstol Pedro hoy. Si hubiesen sido
incrédulos, vete tú con tu Pedro. ¿Y a mí qué me importa ese Pedro? No, pero como eran creyentes, como estaban hambrientos, ¡buf! Todo el mundo estaban ahí, mire, listos a escuchar el mensaje de Pedro. Y Pedro estaba predicando, hermano, y cuando de repente, ¡pum!, llegó el Espíritu Santo y los llenó a todos, sin bautizarse. Entonces Pedro quedó maravillado de lo que Dios hace, porque parte de ser soberano es que Él hace las cosas como le dan la gana. Y ningún reverendo reventado puede cuestionar las cosas que Dios hace, porque Dios es un ser soberano sobre la faz del universo infinito. Entonces, hermano, Dios tenía un plan. Amén. Dios tenía un plan para hacer venir al Espíritu Santo. Otra cosa, el Espíritu Santo no podría venir de forma congregacional en Israel porque existía plenamente el monoteísmo. Ellos sabían que el Espíritu de Dios existía, pero no como una doctrina, no como una tercera persona en la Trinidad. Por eso, papá, cuando el Señor Jesús se bautiza, aparece la manifestación tripartita del Dios único e indivisible: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de ahí para acá, esto viene de forma implícita, pero la presencia del Espíritu Santo se vuelve más emblemática, más preponderante, más protagónica, porque Él es el pastor de la iglesia aquí en la tierra hasta el día que suene la trompeta final. Y los discípulos que tuvieron, los apóstoles, que caminaron con Cristo, la segunda persona de la Trinidad, también caminaron con la tercera persona de la Trinidad, esto es el Espíritu Santo. Y Pedro estaba claro, el Espíritu Santo era Dios. Cuando le dijo a Ananías y a Zafira: ¿por qué habéis mentido a Dios? Y los castigó con la muerte. Entonces quedamos claros, el Espíritu Santo no vendrá sobre aquellos que no están preparados. Primero debe haber una conversión, y luego debe de haber un proceso de santificación, y luego debe haber un proceso de búsqueda de la promesa, porque la promesa está ahí. Ahora pregúntese usted, ¿por qué no toda la iglesia es bautizada con el Espíritu Santo? ¿Por qué solo el pastor y algunos diáconos? Y algunos hermanitos ahí o hermanitas ya de aquellas viejitas que sabían para qué las había llamado papá, no para poner tropiezos, sino para buscar de Dios. No todos. Ahí está la promesa. No todos la buscan. ¿Por qué no? Hijo del demonio. No todos la buscan. Porque para buscar la promesa del Espíritu Santo debe de haber, lo primero debe haber una pasión en el corazón. Un deseo ardiente. Un deseo ardiente de querer ser lleno del Espíritu Santo. Un proceso hermanos, de santificación. Donde la persona renuncia a muchas cosas y se autolimpia para recibir al Espíritu Santo, porque la promesa ahí está. Si alguien empieza a buscar, tarde o temprano será lleno. Tarde o temprano el Señor lo va a bautizar, porque ahí está. Vamos a la diapositiva 229. Su relación con la venida del Mesías, el gran derramamiento. Bueno, ya lo hablamos. Tenía que venir con el Mesías el asunto del derramamiento del Espíritu Santo. Cosa que ocurrió en Pentecostés. En Hechos capítulo 2 ocurrió eso. Entonces, y todo fue de acuerdo a la ley de Moisés también, porque era la fiesta de los primeros frutos. Y el Señor, como Él es soberano, hizo algo que rompió los esquemas y los paradigmas. Antiguamente la fiesta de los primeros frutos celebrada por Moisés y Aarón y etcétera, etcétera,
Era una fiesta de gozo y regocijo porque traían las primicias, traían todo al Señor, ofrendas, etcétera, etcétera. Pero aparte de ello, el Señor envió al Espíritu Santo de forma gloriosa y llenó a los 120 que estaban allí. Ojo, dentro de la casa de la mamá de Bernabé, esto es María, estaban los 120 con los apóstoles. Pero como era un aposento donde habían personas alrededor que también eran israelitas, de todas las naciones, por supuesto, de más de 14 naciones que estaban allí. Mi pregunta es, si la promesa era para Israel, según Joel 2 y Ezequiel 36, ¿por qué solo los 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo? ¿Por qué los otros que estaban allí, que incluso se burlaron de los hermanos, dijeron, estos están llenos de mosto, decían? Estos están bebidos. Y otros decían, y estos no son galileos, ¿de quién les enseñó a hablar en nuestras lenguas? Entonces, ahí está clarita la cosa. El derramamiento vendría únicamente a los que están preparados para recibirlo. No es como la lluvia que cae, hermano. Que la lluvia cae sobre buenos y malos, sobre cristianos y sobre asesinos. No, el Espíritu Santo viene, pero aquellos que lo están pidiendo, lo están preparando, se están preparando. Claro, el creyente recibe una porción del Espíritu Santo cuando se convierte a Jesucristo, porque de otra manera no lo puede hacer. Pero el bautismo, que es una llenura más completa, que es una relación más cercana con Él, es diferente. Eso es el derramamiento del Espíritu Santo prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, el creyente convertido, gracias a la operación del Espíritu Santo en su vida, dice, no, yo quiero ser lleno, yo quiero la doble porción, yo quiero tener una experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero conocerlo, y empieza a orar, Señor, bautízame, Señor, lléname, Señor, prepárame, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero anunciar tu evangelio, yo quiero servirte, yo quiero ser un maestro de la palabra, yo quiero ser un instructor de la palabra, pero yo te necesito, y empieza a buscar, y cuando menos acuerda, Dios va a ir preparándolo y dándole de a poquito, ese fuego que quema y de repente lo llena y fue bautizado. Y la señal de ser bautizado es hablar en otras lenguas. Esa es la señal. El creyente habla otras lenguas que no son propias de él, sino que son dadas por Dios. A eso se le llaman lenguas angelicales. O sea, lenguas que no son de la tierra. Ok. Bueno, vamos avanzando entonces. Diapositiva 230. ¿Qué relación existe entre estos dos grandes acontecimientos de la profecía? La venida del ungido y el derramamiento universal del Espíritu Santo. Juan el Bautista responde de la siguiente manera: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. En otras palabras, el Mesías es el dador del Espíritu Santo. Esto es lo que lo señala como el Mesías o el fundador del reino de Dios. La bendición más grande de la nueva era iba a ser el derramamiento del Espíritu Santo. Y sería el más elevado privilegio del Mesías impartir el Espíritu Santo. Durante su ministerio terrenal, Cristo habló del Espíritu Santo, del Espíritu como de la mejor dádiva del Padre, según Lucas 11:13. El Señor Jesús invitó a los que tenían sed espiritual
que vinieran y bebieran, y les ofreció una provisión amplia de agua de vida, o sea, en términos figurativos o metafóricos. En su discurso de despedida prometió enviar el Consolador ¿a quiénes? ¿A quiénes, hermano? A sus discípulos. El Consolador vendría a sus discípulos. Por eso les digo, no se vayan de Jerusalén. Quédense ahí hasta que mi Padre envíe la promesa. Claramente se los dijo a los discípulos, no vendría el Espíritu Santo a los impíos. No vendría el Espíritu Santo a los incircuncisos. No vendría el Espíritu Santo a los que están en pecado. Vendría a los que ya estaban listos. Solo que en forma, miren, congregacional. Si 120 estaban listos, si allí hubiesen habido 300 personas listas, los 300 hubiesen sido llenos del Espíritu Santo. En términos generales, ya no venía solamente el profeta, ya no venía solamente el apóstol, venía a todos aquellos que pidieran la promesa. Bueno, vamos a ver el Espíritu Santo en Cristo. El Nuevo Testamento traduce la era del Espíritu cumpliendo la promesa de que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Pondría su Espíritu dentro del corazón del pueblo y de esta manera escribiría ahí su ley. Bueno, creo que lo hemos venido analizando, ¿vale? Se iba a hacer esto en los días del Mesías, quien sería ungido con el Espíritu Santo. Por lo tanto, leemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo opera sobre el Señor Jesús, dentro de Él y también por medio de Él. Las designaciones Espíritu de Cristo y Espíritu de Jesucristo indican una relación entre Cristo y el Espíritu Santo, la cual no es compartida por sus discípulos. Por ejemplo, no pensaríamos nunca de hablar del Espíritu de Pablo, por supuesto que no. Desde el comienzo hasta el fin de su vida terrenal, el Señor Jesús estuvo íntimamente relacionado con el Espíritu Santo. Tan estrecha es la relación que Pablo describe a Cristo como Espíritu vivificante. El significado no es que Jesús sea el Espíritu, sino que Él da su Espíritu y por medio de Él ejercita su omnipresencia. El Espíritu está mencionado en relación con los siguientes. Entonces el Espíritu Santo ya lo hemos analizado y lo hemos dicho. El Espíritu Santo toma del Padre, toma de Cristo y lo imparte a la iglesia. ¿Era necesario? Sí era necesario. Era fundamental que el Espíritu Santo viniera. Era fundamental que el Espíritu Santo estuviera con Cristo desde su nacimiento. Se describe el Espíritu Santo como el agente en la concepción milagrosa de Jesús. Jesús estaba en relación con el Espíritu de Dios desde el primer momento de su existencia humana. El Espíritu Santo vino sobre María. La virtud del Altísimo le hizo sombra. Bueno, esto lo sabemos perfectamente bien, ¿va? El Espíritu de Dios llenó a María, la doncella, y en esa llenura llegó el Señor y se alojó en el vientre de María, ¿verdad? En un óvulo de María, para poder nacer aquí, venir aquí a través de la puerta del nacimiento. Era imposible que Jesús viniera del cielo, descendiera del cielo, aunque se personificara en un cuerpo humano, no podría morir. No podía pagar el precio por la humanidad. Tuvo que convertirse en un pequeño espermatozoide, entrar en un óvulo de la joven María y ahí empezar
su humanidad para que después de su nacimiento comenzara una vida como ser humano. A eso se le llama la unión de lo humano con lo divino. El único que lo pudo hacer fue Cristo. El único que lo pudo hacer fue Cristo. Él fue el único que lo pudo hacer. Mezclar lo humano con lo divino. Por eso es que el Señor Jesús nunca perdió su identidad a pesar que era un ser humano. Siempre estaba claro en su mente que Él era el Salvador del mundo. Bueno, avanzamos entonces en el bautismo. Vemos al Espíritu Santo en el bautismo de Cristo. Con el transcurso de los años comenzó una nueva relación con el Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo produjo su fecundación en el vientre de María. Luego el Espíritu Santo se presentó en el bautismo y lo ungió. Lo ungió. Al descender en forma de paloma. La única manifestación corporal, literal, del Espíritu Santo en toda la historia de la Biblia, la vemos en forma de una paloma que se paró en el hombro del Señor, prácticamente anunciándonos y diciéndonos que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud del Espíritu Santo. Ahora lo vemos en el ministerio. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Allí venció las sugestiones del príncipe de este mundo. Ahí lo venció. O sea, lo vemos en el nacimiento, lo vemos en el bautismo, lo vemos en el ministerio. Si el Espíritu Santo estuvo en toda la vida de Cristo aquí en su humanidad, ¿por qué nosotros tenemos que echarlo lejos de nuestra vida? Solo el Espíritu de Dios pudo fortalecer el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Por eso es importante que todo aquel que tenga un ministerio en la iglesia tenga el Espíritu Santo en forma plena, que haya recibido el bautismo. ¿Por qué? Porque el ministerio es un trabajo dado por Dios a una persona dentro de la iglesia. Es un trabajo. Entonces, ese trabajo no solamente tiene parte humana, sino que necesita la dirección y ayuda del Espíritu Santo. Ahora lo vemos en la crucifixión. Lo vemos en la crucifixión. El mismo Espíritu que lo condujo al desierto y lo sostuvo allí, le dio también fuerzas para consumar su ministerio sobre la cruz, donde por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Fue a la cruz con la unción que reposaba aún sobre él. El Espíritu mantuvo vivas ante sus ojos las inflexiones demandas de Dios y le inflamó de amor hacia el hombre y celo hacia Dios para ir hacia adelante a pesar de los obstáculos, dolores y dificultades y consumar la redención del mundo. El Espíritu Santo llenó su mente de un ardor, celo y amor constante que le condujeron a su completo sacrificio. Él impulsa. Cuando las fuerzas se acaban, Él viene y te renueva. Cuando el pastor siente que ya no puede más, viene el Espíritu de Dios y lo renueva. Cuando el hombre o mujer de Dios sienten que ya no pueden seguir más, viene y le da fuerzas para continuar la obra. Porque Dios no deja obra a mitad de camino. Dios empieza y termina.
Y si usted está en el plan de Dios para ejercer un ministerio, créame que lo va a terminar junto con usted. Bueno, ahora lo vemos en la resurrección, obra completa. El Espíritu Santo fue el agente vivificante en la resurrección, según Romanos 1:4, Romanos 8:11. Algunos días después de este acontecimiento, Cristo se apareció a sus discípulos, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y los estaba capacitando para que aquello no los sorprendiera, para que cuando viniera el poder de Dios no los sorprendiera, sino que ya estuviesen preparados. Bueno, terminamos allí, concluimos allí, ¿verdad? El capítulo de la iglesia lo vamos a tocar otro día. El viernes empezamos cartas generales. Recuerda, hermano, que usted está usando el PDF del Nuevo Testamento. Recuerde que las cartas generales no las vimos. ¿Se acuerda? No las vimos porque las íbamos a utilizar ese mismo material en este curso. Entonces, el viernes nos conectamos y tendremos la clase de cartas generales. Allí le voy a entregar las directrices del proyecto, que es algo que usted ya sabe, ¿verdad? Ya tiene una idea de cómo es esto. Entonces, hermano, el viernes nos vamos a conectar para la clase de cartas generales. Bueno, en relación a esta clase, solo nos queda, digamos que un capítulo. Solo nos queda la iglesia. Acontecimientos finales no lo vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque el otro año, el primer semestre del año finalizamos segundo y empezamos, permítame un segundito. Bueno, entonces solo nos va a quedar un capítulo, ¿verdad? Un capítulo. Yo recuerdo que a todos les entregué un currículum de las clases del instituto. El tercer año arrancamos con apologética y historia de la iglesia. Historia de la iglesia, ¿verdad? Ahí vamos a conocer muchas cosas que los señores católicos hicieron y que hasta el día de hoy constituyen el paganismo. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna preguntita que usted tenga? Pregunte. El que pregunta quiere saber, dicen por ahí, va. Ajá, hermano Víctor. Le escucho, hermano, si quiere preguntar. O si quiere, escriba ahí en el chat. Si quiere escribir o preguntar algo, o estamos claros todos. Ya solo nos queda un capítulo y terminamos teología sistemática. Ajá, hermana, pregunte. Ok.
Entonces a las 5 les voy a subir su examen, ¿va? Entre más rapidito lo haga, mejor es, hermano. Estuvieron muy buenos los proyectos, los vi toditos los proyectos. Muy buenos los proyectos, hermano. Muy buenos. Bastante información. Vi que entendieron bien todo lo de las cartas, los propósitos de las cartas, todo lo miré que lo entendieron. Dice, cuando Jesús iba a ser crucificado, tuvo temor o miedo. Le pregunto porque es algo que me preguntó una discípula y hay una duda en mí. La palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, pero también dice que Él padeció todo para ser ejemplo. Bueno, déjeme decirle, hermana, que sí tuvo temor, sí tuvo miedo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él le dijo en oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía a lo que se iba a enfrentar. El problema de Jesús es que es completo. ¿Sabe por qué? Porque es el único ser humano que estuvo aquí, que supo dónde nació y supo cómo iba a morir. Ninguno de nosotros sabe cómo va a morir, hermano. Y Jesús sabía de qué manera. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre será entregado, dijo, en manos de escarnecedores. ¿Y sabe qué es un escarnecedor? Uno que hace la carne pedacitos. Eso es un escarnecedor. Cuando dice el Salmo que en silla de escarnecedores se ha sentado, es aquella gente que usa la lengua para destruir la vida de una persona. Es como cuando un carnicero agarra el cuchillo y empieza a picar la carne. Eso quiso decir Jesús. Y cuando le dijo al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que hasta gotas de sangre salieron de él porque sí sintió miedo. Sí sintió miedo el Mesías. Pero, como estamos viendo acá, el Espíritu Santo lo fortaleció, lo llenó de valor, lo llenó de fuerza. Cuando Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz, no le dejó la cruz a Simón de Cirene. Él también llevaba la cruz. O sea, era una fuerza interna que lo movía a cumplir la voluntad de su amado Padre. Si Cristo renuncia a esto, estaríamos en confinamiento para juicio final por siempre. No habría quien salvar. Gracias al Señor, Él cumplió, fue a la cruz, aunque tuvo temor, aunque tuvo miedo, aunque se sintió abandonado cuando en la cruz dijo, ¿por qué me has desamparado? Esa vez fue la única en su vida que el Padre dejó al Hijo solo. Esa vez fue la única en su vida que el Espíritu Santo dejó al Hijo solo. Debía morir como el Cordero de Dios. Y allí Él entregó su Espíritu y murió por todos nosotros. Pero después vemos que el Espíritu Santo con poder lo resucita de entre los muertos y nos trae la perfecta salvación en Cristo Jesús. La única tumba vacía es la tumba de Cristo. De allí todas tienen algo de sus ocupantes, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces recuerde, de las 5 en adelante va el examen. Alístese, hoy lunes creo que no hay compromiso con las iglesias. Tiene usted el tiempo necesario para que usted pueda hacer su examen y pueda, hermanos, hacerlo en paz, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos bendiga en este día. Padre, te damos las gracias
Gracias, mi Dios, por todas las cosas que tú haces. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por esta fortaleza que nos das, por tu iluminación, ya que sin ella es imposible hacer esto. Gracias. Bendice la vida de los hermanos, bendice la vida de los alumnos, guárdales en todo tiempo y en todo momento, y que tu favor nunca se aparte de ellos. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Cuídense mucho, mi amado hermano. Cuídense, mantenga la distancia, vacúnese, use el gel, use la mascarilla y que el Señor esté con ustedes. Estamos en comunicación. Esto...